Hoy continuamos esta segunda parte que decíamos sin querer, se fue a una segunda parte este mensaje que hemos titulado el asiento vacío. Segunda parte, el asiento vacío. Y vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 27. Todos recordarán este pasaje. Decíamos la semana pasada, si hemos leído la Biblia una o dos veces, este es un pasaje que se queda grabado, porque inclusive a veces vemos esto en algunas películas, en algunas caricaturas para niños, vemos esto así de una manera muy gráfica, cuando el rey Saúl quiere matar a David antes de que él fuera rey, y cómo David esquiva, y después de esquivar en dos ocasiones la muerte por parte de Saúl, entonces deja de asistir a comer a la mesa del rey. Y de aquí partimos nosotros hablando o tomando como forma instructiva el asunto del asiento vacío, que es el tema de nuestro sermón, el asiento vacío. Leemos pues primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 25, y después vamos al 27. Dice: y el rey, hablando de Saúl, se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl. Y luego, ojo, dice, y el lugar de David quedó vacío. Versículo 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Bueno, mire, si para recordar, en la primera parte hablamos del caso de nuestro texto, que es el caso de David, y quien por causa de un peligro de muerte tuvo que abandonar su asiento en la mesa del rey. Y nosotros tomábamos este ejemplo para decir, bueno, en la hora de la muerte pues ni cómo ocupar el asiento, ¿verdad? Es irremediable, el asiento tendrá que quedar vacío. Hacíamos alusión al asiento que nuestra hermana Toña, que ya partió con el Señor hace unas semanas, ocupó aquí en esta congregación otras semanas atrás. Dijimos también, tomando la enseñanza, de que también consideráramos que nuestro asiento habría de quedar vacío en algún momento también por causa de la muerte. Pero bueno, también hablamos de otros asientos a los que estábamos o estamos obligados a ocupar, como el asiento frente a los falsos profetas, los cuales hoy abundan. Dijimos, falsos profetas, falsos maestros. Nadie tiene por qué permanecer al frente o en su asiento cuando un falso maestro expone sus mentiras. Hablamos también acerca del asiento vacío por enfermedad, ¿se acuerda? Y por ancianidad. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, dijimos, debemos de ser muy empáticos con las personas que ya no pueden congregarse. Dijimos, algunos por causa de la enfermedad y algunos por ancianos, porque ha llegado el tiempo en que no pueden ni siquiera ser movidos, ni permanecer una hora en la congregación o 2 horas, dijimos. Entonces, en esos casos es irremediable y tienen que quedar asientos vacíos. Dijimos también acerca de asientos que no se ocuparán en ocasiones por causa del santo servicio que algunos de nosotros tendremos que dar, como ya dijimos ahorita, y es a lo que quiero también llegar con estos ejercicios, con estas obras de caridad, pero también evangelísticas, esto de lo de las cajas para los asilos de ancianos. Bueno, en ocasiones dijimos habrá momentos en que nuestros asientos se queden vacíos porque estamos en algún servicio al Señor, hermanos.
algún servicio al Señor. Y hicimos la aclaración de que aunque ocasionalmente un asiento pueda dejarse sin ocupar por causa del servicio a Dios, dijimos también que nunca el asiento debiera quedarse desocupado cuando somos invitados a participar de la mesa del Señor, es decir, de la Santa Cena. Ese día, hermanos, en especial dijimos, el asiento no debe quedar vacío para ninguno de nosotros. Es un recordatorio, es un acto importantísimo para la iglesia del Señor, hermanos. Así que esto en resumen fue lo que ya vimos. Ahora vamos a abordar un último punto que trata obviamente el mismo tema del asiento vacío, pero le voy a decir y le voy a hacer muy claro, este último punto es desde un punto de vista o desde una óptica pastoral. Le voy a hacer estas observaciones, hermanos, muy personales, pero obviamente, sin embargo, este punto de a continuación, a pesar de ser muy personal, voy a tratar de ser lo más bíblico posible, esperando que la gracia de Dios me auxilie, haciéndoles entender y corregir lo que es deficiente entre nosotros, hermano. Porque bueno, si hablo, hermano, de manera muy personal, pero si no lo hago conforme a la Biblia o a la Escritura o a la verdad de Dios, pues ustedes tendrían toda la razón para juzgarme, hermano, como si nada, ¿verdad? Pero yo espero que con lo que la Escritura nos enseña acerca del tema, tengamos para, hermano, atender esto. Y el segundo punto, hermano, habla de los asientos que en ocasiones están vacíos sin ninguna razón válida. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué quiero hablar de este punto? Porque, hermanos, como pastores, o todos los pastores no me dejarán mentir, que con mucha frecuencia es de temerse y entristecerse, que con mucha frecuencia o demasiada facilidad encontramos asientos vacíos sin ninguna razón válida, hermano, sin ninguna razón válida. Y esto yo estoy, hermano, aventando así la red para que todos, hermano, como dicen por ahí, nos pongamos lo que nos acomoda. Porque yo no soy de los que investigo ni pregunto si alguien no viene un día domingo. A veces yo dejo pasar un día, pero el segundo domingo, hermano, yo les mando un mensaje o les hablo para saber qué fue lo que pasó. Pero aun cuando les hablo, trato de saber si están bien, no le pregunto, ¿y por qué no vino, hermano? A ver, explíqueme, con santo y seña. No, hermano, yo no creo que, yo no soy un pastor invasivo, yo no me meto a su cocina ni a su recámara. Entonces, no sé si me entienda a lo que quiero referirme, pero, hermanos, sí veo en ocasiones, y todos los pastores, hermano, muchas veces vemos que hay asientos vacíos que frecuentemente se quedan vacíos entre nosotros. De esto voy a hablar sin ninguna razón válida. Bueno, llegamos los pastores a veces hasta el punto, hermanos, de acongojarnos, así se lo digo, por la irregular asistencia de algunos oyentes. ¿Qué sucede? Un poco de lluvia, una ligera indisposición del cuerpo, es que me duele poquito la cabeza, mejor no voy, ¿verdad? Un poquito de lluvia que cuando uno decide ya no venir al templo se para y luego Dios te dice, mira, ya se paró, ¿verdad? Y uno dice, pero es que estaba lloviendo, pues estaba, ¿verdad? Te faltó fe. ¿Qué más, hermano? Nos detiene a veces en casa el visitante que llegó a la mera hora que ya teníamos que venir y donde a nosotros nos falta el valor para, ya sea para invitarlo a la iglesia, para traerlo a la iglesia. Es una buena oportunidad, hermano. O si no, nos falta el valor para decirle, hermano, tengo un compromiso y me tengo que ir. Y entonces decimos, pues es que me llegó visita, hermano. Pues tráigasela a la visita o despídala, dígale que usted tiene que estar aquí, es su compromiso. Pero, hermanos, unido esto, nos falta valor, como ya dije, para invitar a la iglesia a la gente. Nos falta valor para despedirlos de la mejor manera amable posible.
o aquí podemos decir un sinfín de etcéteras. Excusas frívolas a veces detienen a muchos hermanos en casa. ¿Qué decir? ¿Qué decir, hermanos, si un predicador nuevo, famoso, llega a la ciudad? Dicen por ahí, las piedras rodantes, dice, ruedan rumbo a la dirección de ese famoso predicador durante un tiempo. Si el predicador dura 15 días aquí, ahí andan muchos de las congregaciones, y ya lo oyeron una vez, pero quieren oírlo otra vez. Ya lo oyeron 2 veces, pero quieren oírlo una tercera vez, y las iglesias, hermanos, se vacían a veces por esta causa. Aquí, hermano, yo quiero decir que creo yo que nosotros no tenemos o no sufrimos de este mal, de correr tras de la fama de los hombres, y doy gracias a Dios, a menos de que yo no me dé cuenta, ¿verdad? Le digo, no voy a investigarlo tampoco, se lo dejo y se lo digo porque son cosas que suceden frecuentemente en las congregaciones, y la verdad, hermano, ocasionan un doloroso desaliento para el pastor. Y no me estoy haciendo la víctima, hermano, no me estoy crucificando, le estoy diciendo las cosas prácticas y las cosas que suceden. Un día, usted sabe la historia, alguien me dijo, si no estoy aquí, pastor, estoy allá, porque yo le decía a la hermana, ¿qué pasó? Tengo mucho tiempo que no la veo, tenía mucho tiempo que no venía. Y entonces, como para que no le estuviera diciendo, la hermana me dijo, hermano, no se apure, si no estoy aquí, estoy allá en aquella otra congregación. Pues al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Le dije, bueno, hermano, pues está bien, pues creo que esa persona ni aquí ni allá, está allá, no está en ningún lado. Bueno, son cosas que suceden, prácticas. Este mal de la irregular asistencia, hermanos, también, tengo que decirlo, y aquí entramos ya, hermano, en algo más serio, acomódese. Este mal de la irregular asistencia se manifiesta mayormente en los servicios de los días de entre semana, hermanos. En esas ocasiones, diría yo, por el tema y el versículo que escogimos para este sermón, diríamos que el asiento de David entre semana queda vacío. Pero déjeme le digo algo, no es el asiento de David el que queda vacío, el asiento de nosotros es el que queda vacío, hermanos, entre semana. ¿Por qué digo que no es el de David? Hermanos, porque la Escritura contiene harta información acerca del sentir de David, de los asientos, hermano, que él ocupa, del asiento que él ocupaba en la congregación. Voy a leer solamente un salmo, hermano, pero hay muchísimos salmos y escritura para mostrarnos cómo David, bueno, en el texto que tuvimos como partida de nuestro sermón, ahí era necesario que el asiento de David no se ocupara, pero cuando se trataba de ocupar el asiento en la congregación, y cuando David no podía estar en la congregación, David lamentaba no estar. O sea, David, hermano, no era frívolo, no se excusaba cuando de congregarse se trataba. Vamos a leer el Salmo 84, lo vamos a leer casi todo, y luego después vamos a analizar cómo David habla acerca de ocupar el asiento en la casa de Dios. Salmo 84:1 dice, búsquenlo los que están buscando con su Biblia. Salmo 84, vamos a leer del versículo 1 al 10. Salmo 84:1, dice la palabra del Señor, y está ahí entre signos de admiración, de exclamación. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. David está hablando con Dios, número 1. Versículo 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa,
perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Versículo 8, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo sé que este último versículo, este es el que más nos sabemos de todo este salmo, pero hermano, si nos dimos cuenta, es una oración, hermano, es un lamento de David, porque David sabía lo que se experimentaba cuando se estaba ocupando el asiento en la casa de Dios, y ahora que no estaba, David oraba y hacía una oración, un lamento a Dios por no poder estar en la casa de Dios. Miren, yo sé, cuando yo investigaba al autor de este salmo, hay un debate acerca de quién escribió este salmo y cuándo se escribió. Pero por nuestra parte, yo no sé si usted lo percibió, diremos que exhala un perfume davídico, ¿no cree? Como que es el perfume de David, la mano, para que usted me entienda, porque dice, no me da el olor, ¿verdad? No, es más, no sé cómo olía David. Hermano, de alguna manera vemos la mano de David, el corazón de David. Este salmo huele como a árboles de la montaña, huele a lugares solitarios allá en el desierto donde el rey David se alojó a menudo durante las muchas guerras y las persecuciones que él tuvo. Y que por cierto, hermano, le impedían estar en la casa de Dios. Es una oda, es decir, es un poema sagrado que posee estos versículos, un resplandor suave, y que a este salmo le dan el derecho de ser llamado la perla de los salmos. Fíjese, este salmo es conocido como la perla de los salmos. También es considerado uno de los himnos de paz entre los judíos, salmos de paz. ¿Por qué? Esto gracias al recuerdo y a la añoranza, al recuerdo y al deseo de la casa de Dios en Jerusalén. Por lo que también era considerado, ahí le va, un día ya hablamos un poquito de esto, y en esta ocasión vamos a hablar nuevamente acerca de que hay algunos salmos en la escritura que son considerados o cantados como cantos de ascenso, cantos de subida, no de subida, sino de subida, de subir. Hay un grupo de cantos, hermanos, que son considerados así, cantos de subida o cantos de ascenso, ¿sí? Bueno, ¿por qué tanto, usted dirá, por qué tanto énfasis se hacía en el hecho de conducirse a la casa de Dios en Jerusalén? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto hincapié en hablar acerca de eso, hermano? Hasta el grado de hacer cantos y cantos y cantos y escrituras acerca de los peregrinos que van a Jerusalén. ¿Por qué, hermano? Bien, en primer lugar, hermanos, esta visita a la casa de Dios para los judíos podía verse de diferentes maneras. Podía verse como una obligación, o como una oportunidad, o como una oportunidad de grande bendición, o como una obligación. Ahora, ¿de dónde nace esto? ¿De dónde nace estar yendo, congregarse, a ocupar un asiento, hermanos, en una congregación? Bueno, le voy a decir dónde nace. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, en el antiguo pacto, era una ordenanza, lo podemos ver así. Algunos dirán, no, es una invitación. Pero bueno, vamos a ver, dice Deuteronomio 16, 16. Dice,
3 veces cada año aparecerá todo varón, escuche, todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y luego menciona las 3 veces. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. No voy a hablar de esto último. Estoy hablando que Dios les ponía, hermanos, 3 fiestas a las que sobre todo los hombres tenían que ir. Ahora usted dice, hermano, pues eso es del antiguo pacto, de allá de los judíos nada más, es un asunto cultural. Bueno, vamos a leer. Vamos a ver cómo vemos los creyentes el acto de congregarnos. Hebreos capítulo 10, verso 25, usted conoce este versículo. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, fíjese, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto habla de que el Señor está cerca, ahorita cantábamos de esto. Entonces, cuando vemos, hermano, que el Señor está cerca, debemos de exhortarnos a congregarnos, a venir a la casa de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, porque ahorita vamos a ver qué significaba para Israel acudir y ocupar un asiento en la casa de Dios. Pero voy a empezar por nosotros, hermano, como iglesia, con la pregunta, ¿cómo vemos nosotros como creyentes el acto o acción de congregarnos? ¿Cómo? ¿Cómo lo vemos? Ahora le voy a hacer la misma pregunta. ¿Es esta una invitación, hermanos, para nosotros? ¿Es una orden? ¿Es una oportunidad? ¿Es una bendición? ¿O es una molestia o una molesta carga impositiva? ¿Cómo lo vemos? No me conteste, por favor. ¿Cómo vemos el hecho, hermano, de que los pastores siempre le estamos diciendo a la gente, no deje de venir a la iglesia, no se pierda los cultos? Pero ahorita estamos hablando y vamos a hablar, hermano, de los cultos, porque gracias a Dios yo creo que nosotros tenemos una congregación muy regular los domingos, pero no entre semana, y de eso vamos a hablar. Posiblemente para muchos, fíjese, el pasaje de Deuteronomio, que habla de asistir solo 3 veces al año a la casa de Dios, nos suena muy formidable. Qué padre los judíos, ¿verdad? 3 veces nomás. Pues, así debería serle, pastor. Casi pudieran gritar algunos, ¿verdad? Como dijo mi pastor un día, pero de esos no hay aquí, ¿verdad, hermano? No. Bueno, qué bueno. Créame, hermano, que no estoy exagerando al decir esto. Miren, vamos a remontarnos a hace unos años atrás, hermano, cuando la pandemia del COVID-19 nos dejaron secuelas terribles en las iglesias. Las secuelas no fueron solamente en el ámbito de la salud del cuerpo, hermano, sino que quedó demostrado también que fue para muchos la excusa y el pretexto perfectos para alejarse totalmente de la congregación. ¿Conocen a alguien, hermano, que después de la pandemia dijo, no, yo ya no me congrego? Esto fue tan grave, hermano. Fíjese bien, yo se los he dicho porque se lo digo porque tengo amigos conocidos. Fue tan grave que algunos pastores, o que se decían pastores, públicamente dijeron que el tiempo de congregarse físicamente y presencialmente había terminado. Y se lo digo, hermano, y ahí están las publicaciones, no sé si ya las borrarían, pero públicamente hicieron notar y le dijeron a la iglesia, hermano, que ya no se congregaran, que ya Dios, hermano, había decidido que la iglesia tenía que tomar otras formas, que la iglesia tenía que tomar o adoptar otros métodos, hermanos, y congregándonos, hermanos, somos quien somos, y lo digo por mí. Imagínense dejar de congregarnos. Bueno, le vuelvo a decir, no me responda a mí la pregunta, pero le ruego que se la responda a sí mismo. Hermanos, congregarnos es una invitación, congregarnos es una orden, congregarnos, hermano, es una oportunidad, es una bendición o es una molesta carga impositiva.
¿Qué significa para usted y para mí venir y ocupar un asiento, hermano, en la casa de Dios, aquí? ¿Qué significa? Bueno, no me conteste, lléveselo de tarea. Trate de responder esta pregunta sinceramente y con todo el corazón. Porque habrá gente que dice, híjole, ahí viene el domingo. Y algunos dirán, ahí viene el domingo. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, mire, vamos a hablar ahora de Israel para darnos una idea comparativa y entonces decir, caray, pues ¿dónde estoy yo y dónde estaba Israel? Porque a lo mejor ya puse un ejemplo y algunos dijeron, qué padre, qué suave Israel, ¿verdad? Nada más 3 veces al año congregarse. Mire, para Israel, ¿qué significaría para Israel como nación asistir 3 veces al año como mínimo? Porque había otras fiestas y había otras reuniones a las que también eran bienvenidos todos. El asunto es que ir a la casa de Dios en este tiempo, a muchos vamos a ver a qué costo podían asistir a la casa de Dios. Y aquí por eso, hermanos, quise escoger este salmo. Pero bueno, empezaré diciendo que no era un viaje fácil ir a la casa de Dios para algunos en aquellos días. Los que vivían en Judea, pues hermanos, les quedaba cerquita ahí al templo, a las ciudades cerca de Judea. Pues hermanos, algunos caminaban un poco, algunos vivían alrededor del templo, en la ciudad misma, y no les costaba. Pero hermanos, en el otro reino, en el reino del norte, en Israel, hermano, vamos a ver qué tenían que hacer y cuánto costaba ir a la casa de Dios. Para un varón joven, fuerte y saludable, le podía tomar por lo menos 2 días llegar a la casa de Dios. Un varón solo, un varón fuerte y un varón saludable necesitaba o requería de 2 días de camino si iba solo. Y aquí me refiero a los varones, hermano, porque en primer lugar Deuteronomio hace el llamado ¿a quién? A los varones, ¿verdad? La orden era para los varones, o la invitación o la bendición era para los varones. ¿Por qué, hermano? No porque excluyeran a las mujeres, sino porque Dios siempre ha tenido en mente que el varón es cabeza de su familia, es sacerdote de su hogar. Y por eso habla a los varones. Pero esto no quería decir que la familia, la esposa y los hijos debían de faltar, no. Se les habla a ellos como jefes y como padres de familia. Y aquí voy a hacer un alto, hermano. Voy a hacer un alto a propósito, un paréntesis, para indicar, y usted y yo lo sabemos, para indicar que el porcentaje mayor de los asientos de nuestras congregaciones, según una encuesta realizada en 192 países, se hizo una encuesta en 192 países, hermano. Bueno, según esta encuesta, los asientos de las congregaciones están ocupados por un 84.5% por mujeres. A ver, échele cuenta luego. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres tenemos aquí? No vea doble, hermano. Son más mujeres siempre. A donde quiera que usted vaya va a encontrar más mujeres que hombres congregadas. Pues griten, hermanas. ¡Ah! Gloria a Dios. Échense una porra. Fíjese, esta diferencia, hermanos, equivale a 97 millones de personas. Más mujeres, hay 97 millones de mujeres más que hombres en 192 países donde se realizó esta encuesta. Y dicen que las únicas religiones donde los hombres son mayoría son entre los musulmanes y entre los judíos ortodoxos, es decir, los judíos más rigurosos que hay. Ahí sí hay más hombres que mujeres. Yo le pregunto, ¿qué porcentaje de los asientos de nuestra congregación son ocupados por hombres, hermano? Atención, hombres, atención. Bueno, así pues, en el tiempo antes del exilio judío, hermanos, no solamente viajaban los hombres a adorar al verdadero y único Dios, sino que la gente usualmente viajaba en grupos. Familias completas viajaban unidos para protegerse de ladrones,
para protegerse de animales salvajes o de las inclemencias del tiempo. Y aquí, hermanos, debemos conocer o enterarnos que un grupo que tuviera niños, fíjese, hermano, un grupo que tuviera niños, como ahorita nuestra hermana Irene trajo a sus niños, Rachel trajo a su pequeña. ¿Qué involucraba, hermano? Viajar con niños, ir a la casa de Dios. Bueno, para una familia con niños requería hasta 5 días ir o asistir y ocupar un lugar en Jerusalén, en el templo de Dios. Requerían hasta 5 días de caminata. Y esto dicen algunos, había 3 rutas. La ruta más cercana era pasar por Samaria. ¿Se acuerda que hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde dice que Jesús viajaba a Jerusalén y decía, y le era necesario pasar por Samaria? Era la ruta más corta, pasar por Samaria. Pero esto involucraba, miren, ya dijimos en días, 5 días. Las rutas más comunes, o esta ruta sobre todo más corta, medía entre 90 y 120 millas, que equivale a caminar 144 a 193 kilómetros para ir a la iglesia, hermano. A ver, los que viajan mucho, qué ciudad o qué lugar está aquí cerca, hermano, a 200 kilómetros? Namiquipa está a 200 kilómetros. Namiquipa, ¿qué más? Jiménez, está a 200. ¿Sí? Ok. Hermanos, ¿cómo nos veríamos nosotros caminando de aquí a Jiménez o de aquí a Namiquipa? Se la voy a poner así, 3 veces al año, con todo y familia, para asistir a la casa de Dios. Vaya notándole, vaya sumándole. ¿A qué costo? Ahora le pregunto, ¿a qué costo se congrega la iglesia moderna hoy en día, hermanos? Y de aquí surgen otras muchas preguntas. ¿A qué costo, hermano? ¿O qué pasaría? Ahí le va. ¿Qué pasaría si fuéramos removidos por necesidad de este local, hermanos? Porque este local no es nuestro. Y tuviéramos que buscar o consiguiéramos un lugar mucho más distante. Afectaría nuestra membresía. ¿Qué creen? Sí. Siempre pasa, hermano. Siempre pasa. Los cambios involucran, hermano, que muchos asientos se queden vacíos, tristemente. Algunos dicen, pues no, es que ya me cuesta más gasolina, me cuesta más levantarme temprano, muchas cosas, vienen muchas cosas, pero mire, aún hay mucho más que decir alrededor de este acto de congregarse para un judío, porque estas 3 visitas anuales afectaban, hermano, usted no tiene una idea. Yo me embelecé con esto, hermano, cuando empecé a investigar, me embelecé porque de veras enriquece el alma saber acerca de estas cosas. Ir a la casa de Dios no solamente afecta, hermano, la vida espiritual de un hombre o de una familia. No nos afecta, hermano, venir a la casa de Dios solamente positivamente porque oímos cosas buenas. Para un judío afectaba ir a la casa de Dios de muchas formas más. No solamente a Israel, sino a otras naciones, a otros pueblos. Afectaba a mucha más población que a Israel mismo. Mire, imagínese usted. Traté de buscar, hermano, de cuánto más o menos, se los voy a dejar de tarea, de cuánto más o menos en aquellos tiempos era el grupo o la cantidad de personas que peregrinaban desde el reino del norte hasta Israel. No encontré el dato porque me faltó tiempo ya. Pero piense, hermano, ¿cuántos le gusta? Eran cientos de miles de peregrinos que bajaban a Jerusalén, o más bien subían a Jerusalén, porque aunque el reino era del norte, Jerusalén, hermano, estaba en un lugar alto, era un lugar alto. Cientos de miles, imagínese usted una peregrinación de 5 días, que eran o más a veces, lo que hacían de cientos de miles de personas, unos por una ruta, otros por otra ruta y otros por otra ruta. ¿Qué sucede, hermano, en esos casos? Miren,
Se causan o se forman caminos, hermano. Se forman caminos. Usted ha oído la canción esa que dice: caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Esto es cierto. Este peregrinar, y yo se lo digo, hermano, porque yo viví en la sierra muchos años, y hay unos caminos en los cerros que se les llama, no precisamente caminos, en el lenguaje más elevado se llaman trochas montañosas. Y usted las puede ver, se para en un cerro y luego ve usted así al frente en el otro cerro y dice: mira, allá va un caminito. Pues no es un camino, hermano, no puede pasar ni una bicicleta. A veces, hermano, es un caminar gallo gallina, ¿verdad? Así, en un caminito donde apenas caben los pies. Bueno, imagínese a un grupo, hermano, de cientos de miles caminando, hermano, haciendo camino. En ocasiones, hermano, tenían que cruzar pantanos, tenían que echar piedras para que la gente cruzara. Si llevaban animales, que era lo más probable, cargados de alimentos para esa travesía. Y si no, hermanos, también imagínense los pueblos y lugares donde tenían que pasar, comprando lo necesario, lo que les faltó en el camino. Y luego, hermano, mientras caminaba, se iban uniendo más, llegaban ahí con el compadre, con la comadre, con el primo, con el hermano que vivía en otra ciudad, en otro pueblo, se unían, se hacía más grande, hermano, la afectación, pero no solamente decíamos, hermano, espiritual, que era mucha. Imagínense el regocijo, vamos a la casa de Dios y aunque nos cueste, hermanos, el grupo, hermano, en las noches, imagínense, qué fiesta, qué fiesta. Decían: órale, pues prendan una lumbre, ¿verdad? ¿Y qué cree que hacían? Pues se ponían a regocijarse, se ponían a pensar en lo que iban a vivir cuando llegaran, hermano, a los atrios de la casa de Jehová. Hay tanto alrededor de esto, hermano. Por eso precisamente hay una colección, así se lo digo, hay una colección en la Escritura de cantos, de salmos y de escritos que fueron escritos solo y exclusivamente para este peregrinar, para la casa de Dios. Hermano, ¿cómo venimos a la casa de Dios nosotros a veces? Discutiendo con la esposa, renegando con los niños, pensando y diciendo: híjole, voy a dejar los frijoles aquí cociendo a ver si no se me queman, y con el pendiente. O pensando en que nos está esperando la mamá, el papá, el amigo, para después del culto, a ver a qué hora se termina. Hermano, o venimos regocijándonos, venimos alabando al Señor diciendo, ¿verdad? Entraré, como dice el Salmo, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Venimos alabando, hermano, a Dios, o venimos pensando en lo que nos espera. Mire, todo esto que le estoy comentando nos ayuda a entender la influencia de la peregrinación de los antiguos israelitas. Las familias viajaban juntas, formaban grupos que crecían en cada parada, acampaban en claros soleados en el día, cantaban juntos a lo largo de los caminos, trabajaban en la colina, trabajaban a través del pantano, y a medida que avanzaban almacenaban recuerdos felices que nunca serían olvidados. Así que, hermanos, imaginemos quien estaba privado, imagínese usted de esto, quien estaba privado de la santa compañía de los peregrinos y del culto devoto de la congregación, como David lo fue muchas veces porque fue perseguido. Hermano, encuentra en estos salmos, o encontraba en estos salmos, una motivación adecuada para un espíritu triste. David, hermano, cuando cantaba estos cantos o cuando escribía estos poemas, David decía: híjole, pues no puedo estar ahí, ¿verdad? Pero recuerdo. Y mire, no sé cuántos de nosotros al regreso de la pandemia, cuando ya regresamos, hermano, y pudimos congregarnos, pudimos suspirar como David suspiraba en el versículo 1, Salmo 84, 1, porque esto es un suspiro que sale del alma misma de David. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hermano, yo no sé si usted encuentra amabilidad aquí, no por el pastor, no por nadie más, sino por Dios, hermano. No porque Dios no esté en otro lugar, entienda esto,
sino porque este es el lugar consagrado, dedicado para alabanza de su nombre y para oír su voz por medio de su palabra expuesta. Esta morada de Dios, hermanos, es amable porque creemos que congregados en su nombre, el Dios que nos hace tanto bien, nos asiste con su presencia. Esta morada es amable, hermanos, por la condescendencia que el Señor muestra para con su pueblo al derramar de su gracia. Esta morada es amable por su amor y por su misericordia manifestada, precisa y especialmente aquí. Es el objeto, hermano, del deseo, o más bien el objeto del deseo no es la casa en sí, sino el Señor de la casa. Hermanos, si nosotros no entendemos que venimos a encontrarnos con Dios, aunque en casa pueda encontrarse con Dios, pero el congregarnos es eso, venir y encontrarnos con Dios. Es la vida de Dios en nosotros y nuestra vida en Él. Ese es el objeto, o debe ser el objeto del deseo, hermanos, de venir y ocupar un lugar en la casa de Dios. Pero la ocasión del deseo, ¿cuál es, hermano? Para David, la ocasión del deseo es, como decíamos la semana pasada, estar excluido en ocasiones de esta bendición, como los enfermos, ¿se acuerda? O los ancianos que ya no pueden. Hay que llevarles este salmo, hermano, porque David en el versículo 2, David, fíjese, no dice David ahí, anhela mi alma, mi palacio, anhela mi alma, mi cetro, mi reino. No, David estaba diciendo, anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Ese era el deseo de su corazón. Por eso David también hace gala de toda la elocuencia del dolor en su destierro, y hasta envidia a los gorriones y a las golondrinas que, hermano, habían construido sus nidos junto a la casa de Dios. David, hermano, anhelaba más eso, envidiaba más a los gorriones que el trono mismo que su hijo Absalón había usurpado, más que su palacio, más que su trono, dice el versículo 3. Por eso, en toda la elocuencia que David encontró en su dolor, dice, aún el gorrión, dice, hasta los gorriones, dicen, hayan casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta era la elocuencia de David cuando hablaba de su dolor. Pero también hay una fuerza deseosa que había en David. Era un anhelo, pero no era un anhelo, hermano, cualquiera, sino que era un anhelo, dice ahí, un anhelo y un deseo completo. Era un anhelo y un deseo ardiente en su vida y que involucraba todo su ser, todo su ser. Otra vez regresemos al versículo 2 y dice, anhela, ¿qué anhela, hermano? Su boca. No, anhela su alma, lo más profundo del ser de David anhelaba. Y luego dice, ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Ha deseado usted algo ardientemente, hermano? Ha deseado, ha dicho, híjole, ¿cómo quiero esto? ¿Cómo quisiera tener esto o aquello? Pues David, eso o aquello se llamaba la casa de Jehová. Pero si se fija, hermano, no era el alma solamente, porque el alma es muy subjetiva, ¿verdad? Yo no puedo ver, el hermano me puede decir, yo estoy adorando con todo el alma, pues yo no sé. Si yo le digo, hermano, yo amo a Dios con toda mi alma, usted no sabe realmente porque no ve mi alma. Pero esto se comprueba cuando todo el ser se involucra. Dice David, aparte de su alma, dice, mi corazón y mi carne, dice, cantan al Dios vivo. Hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros venimos a esta casa, se debe involucrar todo el ser. Le vuelvo a repetir, olvídese de los frijoles, olvídese de la comida, olvídese de todo, hermano. Estamos aquí para adorar al Señor con todo nuestro ser y con ardor de corazón. Yo espero que estas cosas nos cambien, hermano, el sentido de congregarnos, de ocupar nuestros asientos, hermano. El valor, hermano, o bienaventuranza de la cual habla David al asistir a la casa de Dios, pues solamente se conoce al asistir a la casa de Dios.
Y luego se conoce todavía más cuando somos privados y ya supimos lo que es estar privados de congregarnos, hermanos. Ya lo supimos. David también lo sabía y por eso exclamaba de esta forma tan vehemente lo que era estar privado de la casa de Dios. También sabemos, hermano, lo que es ser restaurados a la comunión, y se valora, hermano, y se agradece precisamente más cuando hemos vivido estas circunstancias. Y el Salmo 84:4 dice David: bienaventurados. Por eso David decía esto, porque él sabía todo lo que había vivido, sabía lo que era estar en la casa de Dios regocijándose, pero también sabía lo que era estar excluido por necesidad y no poder ocupar su lugar en la casa de Dios. Por eso David dice: dichosos, benditos, suertudos, felices o muy, muy felices los que habitan en tu casa, Señor, perpetuamente te alabarán. Y luego, hermano, David, no es que termine ahí el salmo, pero aquí quiero terminar. David, casi para terminar, hace una comparación de lugares y dice: porque mejor, dice el versículo 10, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y vuelve otra vez David, dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pone David la balanza y dice: no hay comparación, no hay comparación. Si la puerta, estar a la puerta misma, en los patios del templo, en el estacionamiento allá, pero dando oído a la verdad de Dios, cantando y alabando, es mucho mejor, dice David, que vivir 1000 días allá afuera, desparramado. Mire, hermano, podemos concluir este análisis de este salmo diciendo que no existe punto de comparación. Y yo diría además que la realidad es que los asientos vacíos sin una razón de sumo y verdadero peso, no son otra cosa más que el descuido. Los asientos del descuido, los asientos de la excusa y los asientos de la temeridad. ¿Qué quiere decir temeridad? Quiere decir imprudencia, quiere decir insensatez, quiere decir atrevimiento. Muchas veces los asientos nuestros se quedan vacíos por estas formas o por estas prácticas, por imprudentes, por insensatos, por atrevidos. Y usted dice: hermano, está exagerando. Le voy a contar otra historia, hermanos, porque si no me cree, yo le dije que bíblicamente tenemos que comprobar lo que decimos. Es una historia maravillosa que se encuentra en el Evangelio y nos cuenta, usted la conoce, nos cuenta acerca de las apariciones o manifestaciones de nuestro Señor resucitado entre los suyos antes de subir, antes de ascender a los cielos. Todos sabemos, hermano, que cuando Jesús resucitó, permaneció en la tierra por 40 días, dice la Biblia, no lo digo yo. Estuvo 40 días haciendo bienes, hermano, a la gente y manifestándose como el Dios, como el Cristo resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice Lucas, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se refiere Lucas a su evangelio, al evangelio de Lucas. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto, hermanos? Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, esta no es la historia, pero quise hacer referencia, hermano, porque en estos 40 días, en una de esas apariciones en que habló a los suyos, hermano, es a la que voy a hacer referencia. Como ya dije, es una historia maravillosamente alentadora, pero es una historia muy hermosa, pero que está manchada por el pero. ¿Cuál pero cree usted? ¿De qué estamos hablando? Pues está manchada, es muy hermosa la historia, pero está manchada por el pero del asiento vacío. Está manchada del pero de la inasistencia. Y vamos a ver qué pasa, hermano, en esta historia. Juan capítulo 20, versículo 19 hasta el 20,
29. Lo vamos a ir leyendo y luego lo vamos a ir desmenuzando si Dios nos permite. Si lo tienen, Juan 20, 19. Todos conocemos la historia, la hemos leído muchas veces, pero fíjese en esto, por favor. Dicen, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Acababan de crucificar a Jesús, hermano, el día viernes, y era domingo en la mañana. Pues ahí encerraditos, calladitos, a lo mejor comentando acerca de la crucifixión, algunos con tristeza en sus ojos, en su corazón, hermano, platicaban. Dice, ¿qué dice, hermano? Dice el versículo 19. Los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué? Pues obvio, se regocijaron, se alegraron viendo al Señor. Anótele, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Número 1, el Señor se presentó resucitado, les mostró las pruebas de su muerte, pero les estaba demostrando también su poder sobre la muerte, porque estaba ahora resucitado tal como lo había prometido. Versículo 21, ¿verdad? Entonces Jesús, dice, les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermano? Estaba facultando a esos hombres que habían vivido con Él por un lapso de 30 años. Les estaba confirmando un ministerio único, porque el ministerio apostólico fue único. Que nos oigan los del movimiento apostólico y profético hoy. Esto fue único para los apóstoles. Bueno, hizo un llamamiento. Número 2, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo ve usted esto, hermano? Usted dijo, sí, lo leemos y decimos, sí, les dio el Espíritu Santo. Hermanos, les dio el Espíritu Santo. Estaba Jesús a punto de partir a los cielos. Y aunque era el primer día de los 40 que había de manifestarse, ya les estaba diciendo lo que ya antes había dicho. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, al abogado, al defensor, el que va a estar con ustedes y los va a defender y los va a ayudar, el que les va a recordar todas las cosas que yo ya les dije. Esto no era poca cosa, hermano. ¿A cuántos nos hubiera gustado estar ahí ese día? Olvídese, hermano, qué bendición. Ver al Señor resucitado, recibir un llamamiento, recibir al Santo Espíritu en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Versículo 23. Y les dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hermano, otra vez necesito hablar aquí, hermano, acerca del único poder que Dios, hermano, les dio a los apóstoles. Esto habla, hermano, de el poder apostólico, de que estos 12 hombres iban a tener. Versículo 24. Aquí está el pero, hermanos. Aquí está el pero. Pero, dice Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí está el pero, y usted dice, el gran pero, hermano, ¿cuál fue? La inasistencia de uno que no debió dejar de asistir. Y aquí los de los asientos vacíos, entre nosotros podríamos decir, hermano, es que no sabemos la razón por la que Tomás no estaba. O otros dirán, es que debió de haber sido algo muy importante por lo que Tomás no estaba ahí. Pero hermanos, dejando a un lado, si ustedes quieren, el estar juntos entre nosotros, que ya es una bendición, hermanos, en un momento tan serio, tan importante, porque el Señor les dijo que había de resucitar.
Hermano, ¿qué pasaría si el Señor nos dijera, el día 29 de septiembre voy a estar entre ustedes de una manera sorprendente y maravillosa del año 2024 a las 12 del día? Voy a estar entre ustedes, taller del maestro. A ver, ¿qué pensaría usted? Que se nos hubiera avisado. Usted diría, es que tengo un compromiso, hermano, es que como que quiere llover y el carro no anda muy bien. Es que, hermano, ¿qué pensaríamos? ¿Qué haríamos? Dejando a un lado, hermano, el que nosotros nos veamos las caras y nos congreguemos y nos podamos saludar, hermano, y nos deseemos la bendición. Mire, yo le invito a que pesemos nosotros qué puede ser más importante que ver al Señor resucitado, porque esto estaba anunciado, hermano. O sea, Tomás no tiene excusa, porque estaba anunciado que él había de resucitar al tercer día. Había santo y seña de lo que Jesús había de hacer. ¿Por qué Tomás no estaba ahí? Recibir su espíritu, ser llamados con un llamamiento único y especial por el Señor a su servicio. Ahora mire, hermano, la pérdida o las consecuencias de un asiento vacío, las consecuencias de la inasistencia no paran ahí en esta historia, lo cual yo creo que ya es una pérdida suficiente. Pero esto va más allá, hermano. Como ya dijimos, la desatención frívola e inexcusable de una reunión tan trascendente da a luz otra cosa peor. ¿Quiere verla? Versículo 25. Le dijeron pues, porque el versículo 24 dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero cuando ya vino, le dijeron los otros discípulos, oye, al Señor hemos visto, se manifestó, ¿qué crees? Resucitó, cumplió su palabra, cumplió su promesa, no está muerto, ha resucitado Tomás. Y la inasistencia da a luz, hermanos, la irresponsabilidad da a luz algo peor. ¿Sabe qué da a luz la inasistencia? Y más cuando se vuelve una costumbre, una mala costumbre, que es a lo que Hebreos se refiere. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Da a luz la incredulidad total. Él les dijo, perdónenme, discúlpenme, pero si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no les creo. Ya las enseñó Tomás, no las enseñó. Vimos la señal de los clavos, vimos su costado traspasado, vimos sus pies. No. Y mire, le voy a decir algo, hermano. Si algún predicador, porque yo he escuchado predicaciones, hermano, si algún predicador exalta esta actitud de Tomás o quiere llamarle a esto una actitud de fe, yo no lo puedo hacer, hermano. Yo no puedo decir que Tomás tenía una actitud de fe cuando dijo, a ver, yo quiero ver. Todos sabemos la frase ver para creer, ¿verdad? Pues viene de este faltista. Sí, pues sí. Yo no puedo llamar a esto una actitud de fe, hermanos, porque esto es solo duda, es incredulidad nacidas de la temeraria irresponsabilidad de no haber estado ese día y momento glorioso donde se debía de estar. Esta misma actitud incrédula, hermano, no podemos decir que venga de Dios, ni es para, hermanos, ni es para aprobarse, porque, hermanos, como algunos expositores quieren hacer creer. Y esto, hermano, nosotros podemos constatarlo basándonos en lo que el Señor resucitado en forma reprensiva le dice a Tomás. Hermanos, si ustedes creen que yo les estoy reprendiendo, diciéndoles que debemos estar en nuestras reuniones, hermano, mire lo que Jesús, el Maestro, le dice a Tomás. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, igualito que la otra vez, paz a vosotros. Pero hermanos, en esta reunión venía sobres de Tomás, el faltista, porque inmediatamente el versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, ven para acá, Tomasito, pon aquí tu dedo, le dijo, mira mis manos y acerca tu mano, métela, mira, en mi costado. Y luego termina diciéndole, qué bueno que ya estuviste, Tomasito, aquí, te felicito, qué bueno, mira, vine a traerte otra oportunidad. No, aquí Jesús viene a decirle a Tomás, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente, porque aparte de que eres faltista, eres un incrédulo, te estás convirtiendo en un incrédulo. ¿Quiere más? Versículo 28. Porque, espérenme, aquí muchos pudieran decir, qué bendición, qué privilegio el de Tomás. Yo diría, qué vergüenza la de Tomás, qué pena. Y si no lo cree, hermano, dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿O cómo cree usted que dijo Tomás esto, hermano? ¿Cómo cree? Yo creo que le dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Por qué? Hermano, porque nadie podía decir, cuánta fe la de Tomás, ¿verdad? No, hermano, no. Versículo 29, Jesús le dijo, mira Tomás, porque me has visto, le dijo, creíste. Y luego termina con algo, hermano, que es una lección para todos. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Jesús le está diciendo, entre los cuales, por cierto, bienaventurados no estás tú. Tú no eres un bienaventurado, Tomás, porque aparte de faltista, eres un incrédulo. ¿No creíste? Hermanos, ¿podremos nosotros pesar y cuantificar realmente la pérdida que sufrimos al no asistir a un solo servicio? Y yo sé, hermano, tenemos el video, gracias a Dios por el video. Gracias a Dios, no me canso de darle gracias a Dios, hermano, por esta bendición, hermano, de darle a este aparatito tan peligroso un buen uso, una buena aplicación. Rafa me decía ahora, yo ya oí 2 veces, hermano, la prédica ahora que usted no estuvo. Qué bueno, hermano, qué bueno, óigala todas las que pueda, ¿verdad? Pero estoy hablando, hermano, de los asientos vacíos de entre semana y voy a hablar específicamente, ya voy a apresurarme, hermano. Voy a hablar específicamente del grupo que nos reunimos a orar los miércoles, hermano. Yo siempre les hago la invitación porque es mi deber como pastor hacerlo. Hermano, pero quiero decirle para que usted se entere que es un grupo vergonzosamente escaso. La semana antepasada estuvimos 3 personas, hermano, el miércoles de oración. Nuestros hermanos estaban fuera, los hermanos estaban fuera y venimos 3 personas a orar hace 2 miércoles. Y aquí, hermano, como yo soy muy juzgón y muy criticón y a veces hago señalamientos aquí por el video a las iglesias diciéndoles algunas cosas que creo que es urgente por amor, que deben de corregir. Aquí sí, hermano, yo no veo en muchas iglesias de esas donde a veces yo señalo que sus servicios de oración estén tan vacíos como los míos aquí. Tengo que decirlo. Ya sabe, y siempre digo que es el chismoso soy yo, ¿verdad? Van a decir ustedes, pues sí. Pero yo me doy cuenta que en muchas de esas congregaciones, hermano, hay mucha gente orando, mucha gente en el servicio de oración. Lo veo por los anuncios, lo veo por los videos. Así que, hermano, aquí hablaré solo por nosotros y lo voy a hacer como su pastor, hermanos, cuyo sentir es que los asientos vacíos en alguna medida me indican la condición alarmante en la que se pueda encontrar la iglesia o la congregación del taller del maestro hoy. Y así como alabé hace un instante, hermano, el hecho de que creo que no somos de los que corremos tras la fama de algún predicador de renombre, he de reconocer que somos una congregación de asistencia muy regular también a los domingos, ya lo dije. Pues aquí también siento la responsabilidad de decirles que hay algo preocupante en cuanto a la oración se refiere, hermanos. Ustedes me pueden decir que oran en sus casas
Y yo puedo creerles o no creerles, porque es algo subjetivo, ¿me entiende? Eso solamente Dios y ustedes lo saben. Sin embargo, le voy a hablar, hermano, desde mi corazón, como hombre, igual que ustedes. No piense en mí como pastor. Yo creo que si todos cerramos los ojos, hermano, un momento para recordar cuándo fue la última vez que ocupamos un lugar en nuestra congregación para orar, solamente para orar, como grupo, como congregación. Yo creo que para muchos la memoria nos va a traicionar y no vamos a recordar el último día que estuvimos, hermano, orando entre nuestros hermanos. Y aunque ustedes no lo crean, hermano, como su pastor, oro para que sus oraciones en casa sean fervientes y de larga duración. Y usted dice, hermano, ¿por qué tiene que ser de larga duración? Voy a entrar a algo, hermano, con esto de la larga duración, que tiene que ver con la asistencia al culto de oración entre semana. Le voy a decir por qué. Frecuentemente y generalmente, a menos de que yo sea de un tipo de hombres, hermano, de a tiro, ¿cómo se lo pondré? De a tiro extraviado. Pero le dije que iba a hablar de mi corazón. Frecuente y generalmente no somos lo suficientemente disciplinados, hermano, y dedicados a los santos ejercicios espirituales y devocionales. Lo digo por mí mismo. Así que asistir o tener que asistir a un servicio de oración, fíjese cómo lo dije, asistir o tener que asistir a un servicio de oración nos obliga o somete a ejercitarnos un poco más en este santo deber. ¿Qué quiero decir? Hermano, que si yo no soy disciplinado para orar, hermano, cierta cantidad de tiempo en mi casa, venir los miércoles aquí me obliga a hacerlo, me obliga a estar meditando en Dios, me obliga, hermano, y a veces con muchas batallas. Algunos de nosotros, hermano, nos hincamos y luego después de 15 minutos nos paramos, y otros, hermano, en su asiento se sientan. Eso no se juzga, hermano. Lo que se juzga, hermano, es que en casa no es cierto que pasamos una hora, hermano, orando al Señor, solamente orando. Mire, los discípulos, hermano, habían tenido una última cena. Aquí vamos a entrar a otra historia, rápido. Habían tenido una última cena con su Maestro y Salvador, y después habían confesado toda su fidelidad a Él, pasara lo que pasara. Dice Mateo 26:35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, Señor, no te dejaré. Y luego todos los discípulos, ojo, todos los discípulos dijeron lo mismo: sí, Señor, sí, todos vamos a estar contigo, pase lo que pase. Pero unos minutos más tarde, hermanos, habiendo pasado el arroyo del Cedrón, dice la Escritura, rumbo al monte del Getsemaní, el Señor requería a este pequeño grupo, a quien había dedicado años de instrucción, con un poco de empatía. Necesitaba de ellos, un poco de solidaridad por causa del momento oscuro y de prueba que el Señor vivía. Y ahí en el monte Getsemaní, hermanos, el Señor hizo una petición a los suyos. ¿Y qué obtuvo como respuesta el Señor? Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto, hermano? Una hora. Y usted dice: hermano, pues es un decir. Ah, sí. ¿Será que el Señor hablaba nomás por decir? ¿O por qué utilizó esta medida de tiempo, hermano? Una hora. ¿No habéis podido orar, velar conmigo una hora? Les dijo. Hubiera podido decir: no habéis podido velar conmigo un rato. No, el Señor usó esta medida de tiempo. Ahora, hermanos, la mención que el Señor hace de esta medida de tiempo, una hora, debe hacernos reflexionar, creo yo. Pasar una hora frente a las pantallas, decía ahorita mi hermano Luis Carlos, y yo no le hablé del sermón, haciendo lo que sea, hermano. Usted puede decir: sí, hermano, pero yo estoy oyendo predicaciones, a mí me encanta fulano y sutano. Hermano, haga lo que haga frente a las pantallas, la hora es muy subjetiva. Cuando se trata de pasar horas frente a la pantalla, hermano,
Mire, hay en los teléfonos, en estos dispositivos, le invito, lo estoy haciendo, hermano. Lo estoy haciendo para que no crea que yo aviento, hermano, piedras y me escondo de ellas. No, hermano. Hay en los dispositivos estos, hermano, un servicio que el mismo teléfono le da para que usted cuente al final de cada día cuánto tiempo usted y yo pasamos frente a este aparatito. Yo le aseguro, hermano, que se va a asustar o nos vamos a asustar algunos de nosotros cuando veamos, caray, 5 horas, 6 horas. Hágalo, hermano, instálelo, ahí lo trae en el teléfono o le da mello. De verdad, hermano. Pasar, hermano, horas, 2, frente a una, hermano, es que es muy buena película. No lo dudo, no lo dudo. A mí me gustan las buenas películas. Se van como si nada. Y si hablamos de series, de esas que son picadoras, ¿verdad? Hermano, toda una tarde de domingo nos la podemos ver pasando series. A los que nos gusta el ejercicio, hermano, 1 hora y media, 2 horas, y queremos más, ¿verdad? Porque no, hombre, es que es tan bueno el ejercicio, ¿verdad? Y ya bajé como 2 kilos a las rodillas, ¿verdad? Los bajamos porque qué fácil es pasar las horas, hermanos. Qué fácil. Nada de esto que, hermano, he dicho es malo. Pero estas horas se van como nada. Pero hablemos de esa hora que el Señor pide. Esa sola hora que Jesús pidió a los suyos. En comunión, en intercesión por cosas tan importantes como lo que estaba a punto de realizarse, hermano. Sí nos hemos dado cuenta que era lo que iba a pasar. Sí sabemos, hermano, por lo que Jesús estaba pidiendo que oraran. El Cordero de Dios estaba a punto de ser llevado al altar del sacrificio y pagar por todos los pecados, no solamente de los discípulos, sino de toda la humanidad. Pues, hermano, nada más para que se dé cuenta, la petición de oración hecha por Jesús a sus discípulos es única y nunca más se volverá a repetir. Nunca más se va a tener la oportunidad de orar por esto que Jesús les pidió que oraran. ¿Cómo la ve? Mateo 26:38, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Usted cree que Jesús va a volver a pedir esto en algún tiempo atrás? Esto ya no se va a volver a repetir, hermanos. Eso es lo que nosotros a veces no entendemos del beneficio de orar, del beneficio de congregarnos, del beneficio de estar en el momento y en el tiempo indicado, hermano, para Dios. Pero debemos entender que si la invitación u orden de orar se mantiene vigente para nosotros, nosotros ya no vamos a orar por el Señor Jesús. Es más, Él ora por nosotros. El Señor ya no nos pide que oremos por su humanidad ni por su tristeza casi mortal. El Señor pide que oremos por nosotros mismos, hermano, y ni siquiera esto nos interesa. ¿Qué les dijo el Señor? Versículo 41. Les vuelve a decir: velad y orad. ¿Para qué? Ya les dijo Jesús: olvídense de mí, no entienden, no saben lo que estoy a punto de pasar, pero oren por ustedes, les dice. Oren para que no entren en tentación, porque el espíritu, dice, está a la verdad dispuesto, pero la carne es débil. ¿Habrá alguno de nosotros que neguemos esto, hermano? ¿Habrá alguno de nosotros que neguemos que estamos sometidos a la tentación diariamente y a todas horas? ¿Habrá alguno de nosotros que neguemos, hermano, que nuestra carne es tan débil que fracasamos día tras día? Por eso el Señor dice: de perdido 1 hora, oren diariamente. Debemos de entender que una hora de oración correcta, y cuando digo correcta, hermano, debemos entender que es solo por nuestro bien. Nos libra de entrar en tentación, nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y nos ayuda a gobernar la carne. Y esto, hermanos, bajo la óptica esta, entonces podemos entender el porqué. Muchas veces solo terminamos día tras día nuestras horas derrotados y sometidos por nuestras pasiones carnales. Muchas veces al final del día
Si nos da por meditar, no por orar, por meditar un poquito, vamos a decir, híjole, no oré, híjole, pero sí hice esto y esto y esto y esto. Hermano, pues esta es la razón. Esta es la razón. Ustedes dirán, hermanos, si es necesario verdaderamente ocupar nuestros asientos este preciso día. Cuando Jesús pregunta, así que no habéis podido velar conmigo una hora, está diciendo, no pueden ni siquiera por su propio bien orar una sola hora de 24 que tienen cada día. Pero todavía esto es más serio, hermano, pues con estas palabras Él nos está diciendo, si no pueden mantenerse despiertos, atentos, velando con el Salvador durante una hora, cuán poca probabilidad habrá de que entiendan las pruebas, luchas, costo y valor de mi sacrificio. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hermano, no quiere orar por ninguna necesidad, ore con Jesús ahí en Getsemaní diciendo, Señor, a ver, pues ¿qué estaba a punto de pasar? ¿Por qué tengo que orar? Hermano, orar nos da la visión perfecta de lo que Jesús hizo en la cruz y que estaba a punto de suceder. Era lo que Jesús estaba tratando de hacerle entender a los discípulos. Estoy muy triste hasta la muerte. Y los discípulos, ahorita te atendemos, Señor, vamos a echar un sueño. Entiendan, dice Jesús, velen conmigo una hora de perdido. Hablando de discípulos ausentes, ya mencionamos, hermano, a Tomás. ¿Sabemos qué le pasó al discípulo que no ocupó su lugar esta misma noche en Getsemaní? Ahora no fue Tomás. ¿Cómo se llamaba este discípulo ausente, hermano, en Getsemaní? ¿En qué se convirtió ese discípulo ausente? En un traidor, en un cobarde, en un apóstata. Su nombre es Judas Iscariote. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. ¿Dónde andabas, Judas? Pues andaba con mucha gente que traía espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Hermano amado, has sido rigurosamente fiel a cada domingo para estar aquí, pero has abandonado tu asiento en el día de la súplica, en el día de la intercesión. Entonces yo te digo, encomienda a Dios tu camino y vuelve a ocupar tu lugar aquí, hermano, solo los miércoles. Yo creo que poco nos hemos enterado de lo que hemos perdido por causa del descuido, del cansancio, de la excusa, de todos los tiempos de refrigerio. Escuche, hermano, para el alma, con frecuencia los mejores son los servicios de oración, los días de entre semana, porque como un oasis en el desierto, estos periodos de quietud en medio de los afanes de la semana se presentan con un verdor especial. Ahí en el ombligo de la semana, el día miércoles, hermano, venir a la casa de Dios nos despeja, hermano, de todos nuestros quehaceres y afanes y problemas. Venimos aquí, nos preocupamos por otras personas que no somos nosotros, hermano. Oramos por mucha gente peor de necesitada que nosotros, se lo puedo asegurar. Vengan, hermanos, comprueben que su experiencia coincide con la mía y con la de otros hermanos que vienen, porque creo que descubrirán que es bueno estar aquí. Es bueno que guardemos la fiesta del día de oración con nuestros hermanos y no los provoquemos a que pregunten, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de David, el hijo de Isaí, ni hoy ni ayer? O como ya me han dicho a mí como pastor, ¿por qué el hermano o la hermana que pide por muchas necesidades y peticiones nunca ocupa su lugar, hermano, entre nosotros? Lo siento, hermano, le estoy pasando al costo lo que yo recibo. Conclusión, me voy a tomar la libertad de ser mucho más personal con todos los miembros frecuentes de esta congregación acerca de con esto termino, de un fenómeno común. Por eso lo llamo fenómeno, porque es común. Esto acontece, hermano, cuando yo como pastor tengo que salir, que mis salidas son frecuentemente a la misión tarahumara, o en el caso de que yo tenga que salir por alguna otra razón a predicar o hacer alguna otra labor. Hermanos, no permitan que sus asientos se queden vacíos durante mi ausencia.
Todos sabemos que no somos una congregación numéricamente grande y que tenemos que seleccionar, por lo tanto, a los mejores predicadores que tenemos para que les prediquen, hermanos. Así que no se menosprecien unos a otros, abandonando su lugar, su asiento. Miren, la ausencia del pastor no es la ausencia del Señor en nuestras reuniones, hermano. Entiéndalo. La ausencia del pastor no es la ausencia de Dios aquí. Cuando no asistimos a las reuniones porque el pastor está fuera, se pone de manifiesto solamente una cosa, hermano: que somos bebés en la gracia, por no decirle que estamos siendo inmaduros y que estamos dependiendo de un solo hombre para nuestra edificación. No, hermano, no haga eso. Pablo tenía estos problemas, ¿verdad? Primera a los Corintios 3:21 al 23 dice: así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, dice Pablo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes, dice Pablo, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, así que, y si ustedes son criaturas que están verdaderamente en Cristo, van a extraer algún bien de todo el que se escoja para traer la palabra de Dios aquí. Les ruego que sean consistentes en su asistencia durante mi ausencia, para que quienes les predican no se desalienten, hermanos, porque es desalentador. Ni yo tampoco, para mí también es desalentador, para el predicador y para mí también cuando estoy ausente. Les ruego que sean consistentes en su asistencia durante mi ausencia, hermano, y sobre todo, y de nueva cuenta, si yo estoy fuera, continúen con las reuniones de oración, hermano. Porque si ustedes, mientras yo estoy fuera haciendo otra labor para Dios, no están aquí orando, hermano, qué confianza. Yo sé, dependo de Dios, pero también dependo, hermano, de que una congregación me respalda y apoya. ¿Qué confianza voy a tener yo, hermano, de ser guardado del mal, del peligro, y de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si mi iglesia o la congregación, hermano, que pastoreo no se preocupa? Que de ninguna manera, pues, y por ningún motivo frívolo, se oiga de alguno de nosotros: el asiento del hermano fulano o del asiento sutano quedó vacío. Y por último, no puedo concluir así, brevísimamente. No puedo concluir si no les digo a todos hoy aquí que el Señor Jesús, hermano, subió a preparar un asiento para nosotros. Juan capítulo 14:2. Grábese esto, hermano, aliéntese con esto: en la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, a preparar lugar para ti, hermano Luis Carlos, a preparar lugar para ti, hermana Erika, a preparar para todos vosotros. Voy a preparar un asiento para ustedes. Hermanos, no permitamos que la imprudencia, el descuido, la insensatez nos impidan ir y ocupar ese lugar preparado por nuestro Señor y Salvador. Hermanos, tenemos todo a nuestro favor, por lo que no debe haber excusa alguna para decirnos unos a otros: nos vemos en las moradas celestiales, hermano, espero que no faltes. A ver si nos toca sentarnos juntos, hermano. Tal vez, porque el Señor subió, hermano, para esto. Póngase de pie, hermano. Gracia, misericordia y paz sean con todos ustedes en Cristo Jesús. Ay, hermano, mire que yo quería comerme todo esto, aunque añadí algunas cosas esta semana. Qué bueno que apartamos este tiempo para darle una segunda parte a este sermón. ¿Quiere orar? Hable con Dios, hermano. Hable con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Aquí estamos, Señor, en esta hora delante de ti, Padre. Señor, qué buena es tu palabra, Señor, que no engaña a nadie. Al contrario, habla de nosotros tal cual somos. Lo digo por mí mismo, Señor. Cuánto te necesito. Cuánto tiempo de mi vida, Señor, está dedicado, Señor, a cosas vanas, y tú pidiéndome, Señor, tu atención. Una hora para ti, una hora
Señor, que me aclarará más firmemente, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Pero no solamente eso, Señor, sino que traerá el grandísimo bien, Dios, de mostrarme, Señor, cuán débil, Señor, es mi carne, aunque mi espíritu esté dispuesto. Señor, mi carne es débil, tanto que caigo, Señor, en la tentación vez tras vez. Gracias por mostrarme en tu palabra lo benéfico, Señor, que es estar el día de reunión de oración aquí, Señor, porque en mi casa me huelgo, Señor, y no atiendo, Señor, a esta palabra tuya. Una sola hora, Señor, al día de 24 horas pides tú de nosotros. Una hora, Señor, que se va, Señor, en el teléfono, a la computadora, en la televisión, Señor, en los quehaceres domésticos. Dios, una hora, Señor, que puede ser tan valiosa, tan maravillosa, Señor, estando congregados todos juntos, Señor, para pedir, Señor, olvidándonos de nuestros pendientes y olvidándonos de nuestras propias necesidades, pidiendo, Señor, por los pobres, por los enfermos, por los necesitados, para que tu reino, Señor, siga siendo extendido también sobre este mundo. Cuánto hay que pedir, Señor, por cuánto hay que rogar, pero si miramos dentro de nosotros, Señor, tenemos suficiente, Señor, para, ¿qué digo yo? Una hora, muchas horas, Dios, de clamor, muchas horas, Señor, de gritos por nuestra condición, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte las horas necesarias, Señor, para ti y por nuestro bien. Señor, que nuestro asiento allá en tu presencia, Señor, no quede sin ocuparse. Tú lo has hecho todo. Tú lo has hecho todo, Señor, y no tenemos excusa para no asistir ese día, Señor, a tu presencia y a ocupar, Señor, las moradas y el lugar que tú subiste a preparar. Yo presento a mis hermanos hoy, Señor, y les digo a través de este mensaje, seríamos inexcusables, Señor, si no estuviéramos ahí. Concédenos ver nuestros rostros, Señor, todos ocupando cada uno nuestro asiento y nuestro lugar delante de esa gran y bendita reunión. Amén. Que así sea, Señor. Que así sea, Dios mío. Gracias.